En el encuentro de hoy iniciaremos la tercera parte del mercado de bienes y servicios de la unidad 4 de microeconomía y avanzaremos en el análisis de dos tipos de mercado, el oligopolio y la competencia monopolística o monopólica de acuerdo al texto que consulten. A partir de ahora lo que analizaremos será entonces el mercado oligopólico. ¿Cuáles son las características que debe reunir un mercado para poderlo tipificar como un oligopolio? En este tipo de mercado son pocas las empresas que actúan y son fuertes. ¿Esto qué quiere decir? Que las acciones y decisiones que tome una de ellas impactarán fuertemente en el resto de las empresas, de manera tal que siempre están muy expectantes respecto de cuáles son las políticas que siguen, porque de acuerdo a eso serán sus futuras políticas. ¿Qué otra característica puede aparecer cuando analizamos este tipo de mercado? Que estas empresas produzcan un bien homogéneo, es decir, que el bien que produce una es idéntico al otro. En este caso se da porque ese bien debe cumplir con ciertas normas de calidad exigidas por normas internacionales de producción. En este caso, se dice que el oligopolio es puro, es el caso del cemento, por ejemplo. Existen otras donde los bienes producidos son diferenciados, por ejemplo, las empresas automotores, las empresas de telefonía celular. En este caso, entonces, se dice que el oligopolio es diferenciado. Además, el oligopolio presenta distintas maneras de tipificarse, es decir, que dentro del oligopolio tenemos una nueva clasificación. Algunas veces las empresas oligopólicas se colusionan. ¿Qué quiere decir esto? Se unen, acuerdan entre ellas. A estas colusiones también se las llama cartelización. Y en otros casos actúan independientemente, es decir, cada una toma sus decisiones sin consulta o acuerdo con las demás empresas. En el caso de colusiones, tenemos el caso de la colusión perfecta cuando el acuerdo es explícito, existe un contrato y saben cómo van a actuar. Y en otro caso, la colusión es imperfecta, o sea, los acuerdos son implícitos, no existe ningún tipo de documentación que certifique que efectivamente han llegado a algún acuerdo. Dentro de la colusión perfecta tenemos el cártel centralizado, que es un caso donde todas las empresas se ponen de acuerdo y actúan como si fuesen un monopolio. Y este es uno de los fines de la colusión, actuar monopólicamente. Otro de los fines de la colusión es reducir la incertidumbre, porque si dijimos que la acción de una incide en los procedimientos o acciones de las demás, siempre va a haber algún tipo de inquietud respecto de lo que hace la primera empresa. Entonces, para reducir esta incertidumbre se colusiona. Y otras veces se colusionan para evitar que nuevas empresas se incorporen al mercado y haya mayor competencia. Entonces, el caso de la colusión perfecta más emblemático es el cártel centralizado. Otro modelo es el cártel que comparte el mercado. Este es el caso en el que se divide en el mercado. Un caso emblemático de Argentina es, por ejemplo, cómo se dividió la telefonía fija en el país. Así se dividió para llamadas urbanas, ¿no? Entonces se dividió al país en dos, y a la zona norte del país le tocó Telecom y a la zona sur le tocó Telefónica. Dentro de la colusión imperfecta tenemos el caso del liderazgo de empresas dominantes. En este caso tenemos empresas que tienen distinto tamaño y en consecuencia hay una, por simplicidad vamos a suponer que una es la más grande, la más fuerte, y esta fija condiciones que las demás deben aceptar. Una situación similar aparece cuando las empresas tienen distintos costos. Entonces, ¿cuál es la que fija el precio? Y por el lado de la acción independiente tenemos el caso de la guerra de precios. Se denomina así a la acción que genera una empresa de bajar el precio de venta del bien para captar más clientes. Y
las siguientes, que dijimos que siguen las acciones de la primera, también van a bajar los precios. Y estos descensos de los precios pueden resultar tan significativos que en muchos casos las empresas no cubren los costos y deben dejar el mercado, es decir, que de alguna manera abandonan el mercado, mueren dentro del mercado como oferentes. Y el otro caso que nosotros vamos a ver es un caso muy emblemático del oligopolio que se denomina rigidez de precio. Dentro de esta variedad de casos, nosotros vamos a analizar en profundidad el cártel centralizado, el liderazgo de la empresa dominante, el liderazgo por costos bajos y el caso de la rigidez de precios, quedando para ustedes el análisis, comprensión y posterior explicación del cártel que comparte el mercado. En el cártel centralizado, las empresas que constituyen el mercado delegan en una organización central toda la toma de decisiones en cuanto al precio de venta y la cantidad total que se va a vender. Un ejemplo generalizado de este tipo de oligopolio es el caso de la OPEP, o países, la Organización de Países Exportadores de Petróleo, que en los años 70, más precisamente en el año 73, se cartelizan, se unen generando esta asociación y unilateralmente suben el precio del petróleo, que es un insumo básico para la actividad industrial, generando una fuerte recesión internacional. Esta fue la gran crisis del año 73. Nosotros vamos a iniciar nuestro análisis pensando que en nuestro mercado solo hay dos empresas, es decir, vamos a tener un duopolio. Vamos a tener una empresa A o firma A que va a tener su estructura de costos y otra firma B que también tendrá su propia estructura de costos, es decir, su curva de costo medio y su curva de costo marginal. El organismo central o la organización central se actuará como un monopolio, es decir, que enfrentará la demanda del mercado, que tendrá pendiente negativa, y en consecuencia su ingreso marginal menor a la demanda. Y cada una de las firmas brindará a la organización central datos sobre su función de costo marginal, que por simplicidad las pensaremos como las ofertas individuales. Luego, entonces, para obtener el costo marginal que le corresponde a la organización central, esta organización sumará horizontalmente los costos marginales individuales. Así entonces tenemos la sumatoria de los costos marginales. Luego, como dijimos, enfrentará la demanda de mercado y el ingreso marginal que tiene el doble dependiente. Como ya dijimos, esta organización central actúa tal como actúa un monopolio. Recuerden entonces que el monopolio maximizaba sus beneficios cuando igualaba el costo marginal con el ingreso marginal, o la última unidad producida agrega los ingresos, lo mismo que agrega los costos, la última unidad producida. En el caso específico de la organización central, esta igualdad se dará entre el ingreso marginal y la sumatoria de los costos marginales. Este punto de coincidencia entre la sumatoria del costo marginal y el ingreso marginal definirá la cantidad total que van a vender todas las empresas que constituyen este cártel. Y el precio lo va a definir la demanda a través de la opinión de los consumidores, que será P sub 1. Una vez definidos entonces la cantidad total que se va a vender y el precio que se va a cobrar por cada unidad, esta organización central comunica a sus asociados dos datos: el nivel de precios y el nivel donde el ingreso marginal se hace igual al costo marginal, la sumatoria de los costos marginales. Es decir, que ese precio pasa a ser un dato para cada uno de los asociados y el ingreso marginal pasa a ser otro dato. Con esta información, con estos dos datos, cada una de las empresas va a determinar cuánto va a producir y cuál será en consecuencia el beneficio que obtendrá.
Así, si tomamos la empresa, la firma B, vemos que el ingreso marginal, que es el dato que recibió de la organización central, corta su costo marginal en XB1 y cobra, por supuesto, el precio que definió la organización central. De la misma manera, la firma B define la cantidad XA1 como la cantidad de máximo beneficio. Luego, entonces, para determinar los beneficios de cada una de las empresas, continuamos la línea de X1B para la empresa B, o firma B, determinamos cuál es el costo por unidad para cada una de esas unidades, buscando el punto donde la línea vertical de XB1 corta el costo medio B, y allí podremos definir entonces cuál es el beneficio de esta firma B, que como vemos es superior al normal, es decir que la firma B está recibiendo más de lo que hubiese recibido en la mejor alternativa desechada. El mismo procedimiento seguimos para la empresa A. Entonces, extendemos la línea de X a 1 hasta el precio y buscamos cuál es el costo que le corresponde a cada unidad de las X a 1, que está en el punto donde el costo medio corta a la línea vertical en el nivel de producción X a 1. Luego el beneficio será el cuadrilátero que esté por arriba del costo hasta el precio. La diferencia entre lo que pueda vender cada una de las firmas o los beneficios que obtiene cada una de las firmas dependerá de su estructura de costos. Acá vemos que la firma B tiene costos mayores que la firma A. Es por esto que el beneficio de la firma A es mayor al beneficio de la firma B. En el modelo del liderazgo de empresa dominante, los supuestos de los que se parten son los siguientes. El mercado de este sector es un mercado amplio, es decir, la demanda hay muchos consumidores que aspiran a comprar este bien. Existe una empresa dominante que actúa como un monopolio y existen una cantidad de pequeñas empresas que actúan como si fuesen competidoras perfectas, siendo tomadoras del precio que fija la dominante. Para realizar el enfoque gráfico de este mercado, haremos el siguiente análisis. Vamos a partir entonces de un sistema de ejes donde ubicaremos la demanda total. Otro supuesto también fuerte en el que se asienta este mercado es que la empresa dominante les permite a los pequeños vender todo lo que estas firmas producen, y la firma dominante se hace cargo de la parte de la demanda que las pequeñas no pueden satisfacer, es decir, de aquella parte donde la producción de las pequeñas no alcanza a cubrir. Entonces, para poder determinar la demanda del dominante, haremos lo siguiente. Vamos a poner la sumatoria de los costos marginales de las pequeñas empresas que resultarán ser las ofertas de las pequeñas empresas. Si tomamos el punto donde se cortan esta sumatoria de los costos marginales de las pequeñas empresas con la demanda total, a ese P sub 0, la cantidad demandada coincide con la cantidad ofrecida por las pequeñas empresas, es decir, que está totalmente satisfecho el mercado. A precios superiores a P sub 0, vemos que hay un exceso de oferta, es decir, las pequeñas producen más de lo que los consumidores necesitan. Es decir, que para precios superiores, la empresa dominante no tendrá a nadie a quien venderle su producción. ¿Qué ocurre a precios inferiores? Tomemos un precio cualquiera, como P sub 1, por ejemplo, y este análisis se puede hacer para varios precios, siempre menores a P sub 0, y vamos a hacer la siguiente, vamos a llegar a la siguiente conclusión. A P sub 1, nosotros tenemos definidos dos puntos. Tenemos un punto X1 que nos dice cuál es la cantidad que producen las pequeñas empresas. Y otro punto en X2 que nos dicen cuál es la cantidad que están dispuestos a comprar y consumir las personas que
necesitan este bien. Es decir, que hay un exceso de demanda sobre oferta. ¿Cuál es la medida de este exceso de demanda sobre oferta? La medida es el segmento que va de X1 a X2 marcado por esta línea de guiones celeste. ¿Qué quiere decir entonces? Que a ese P sub 1, esa cantidad resultará la cantidad demandada al dominante, porque los pequeños no pueden ofrecer esa cantidad dado que producen X1. ¿Qué haremos a continuación entonces para determinar y definir la demanda del dominante? Ese segmento de guiones celeste lo trasladaremos hacia el eje de las ordenadas. Es decir, que al final de ese segmento tendremos un punto X sub 3 que será la cantidad demandada al dominante cuando el precio es P sub 1. Si hacemos esto con todos los precios inferiores a P sub 0, tendremos una sucesión de puntos que resultará ser la demanda del dominante. Esta demanda del dominante entonces resulta en este caso particular una línea recta porque hemos operado con funciones rectas, tanto la demanda total como la sumatoria de costos marginales es una función recta. Lo que haremos a continuación para que el gráfico no resulte con tanta anotación y pueda ensuciar el análisis, será borrar todos aquellos elementos que ahora ya no nos hagan falta, es decir, que hemos sacado ese P sub 1, que ustedes podrán hacer con un lápiz y luego borrar para que les quede el gráfico más limpio. Y dijimos entonces que uno de los supuestos era que el dominante o la empresa dominante actuaba como un monopolio. Si actúa como un monopolio, ¿qué otras funciones nos están haciendo falta? Nos están haciendo falta el ingreso marginal del dominante y el costo marginal del dominante. Entonces, superponemos estas funciones, ingreso marginal con el doble dependiente de la demanda del dominante y el costo marginal del dominante. Para obtener entonces qué cantidad vende el dominante y qué precio va a cobrar, operamos tal como lo hicimos en el caso del monopolio, costo marginal del dominante igual al ingreso marginal del dominante, define la cantidad que el dominante va a vender en el mercado. ¿Y cuál es el precio? El precio que fija la demanda que enfrenta. Es decir, que el precio de equilibrio será P sub B. Con esto, entonces, hemos encontrado el equilibrio del dominante. No ponemos costos medios para sacar beneficios para que no resulte muy engorroso el gráfico, pero también se podría poner. Lo que necesitamos ahora es determinar cuánto van a vender los pequeños. Dijimos que los pequeños actúan como competidores perfectos, es decir, que ese precio de equilibrio podría resultar ser, si es una línea horizontal, su ingreso marginal. Entonces, a ese precio de equilibrio, los pequeños van a vender la cantidad XN. Y si sumamos el segmento 0XN, 0XD, es decir, lo que vende el dominante más lo que venden los pequeños empresarios, esta sumatoria nos va a dar que entre ambos los grupos de empresas se venderá el total que este mercado está dispuesto y en condiciones a comprar, es decir, que se satisface totalmente la demanda. ¿Por qué la empresa líder es la dominante? Porque por su tamaño logra fijar el precio de equilibrio. Hablaremos ahora del caso de colusión imperfecta. Cuando existen dos empresas, vamos a suponer que el mercado se divide en dos y las empresas tienen distintos costos. Entonces, este mercado que tiene su demanda, esta es la demanda total, si hablamos de un mercado que se divide en dos, a cada nivel de precios, a cada empresa le tocará la mitad de la cantidad. Luego, la demanda que le corresponde a cada empresa tendrá el doble dependiente que la demanda total. Esto, los segmentos que van a cada nivel de precio desde el eje de ordenadas hacia la demanda de cada una de las empresas será exactamente igual al segmento que va de la demanda de cada una de las empresas a la demanda total. Luego, cada una de las empresas actuará como un monopolio.
tendremos el ingreso marginal que le corresponde a esa demanda, que como son iguales, los ingresos marginales también lo son, pero la diferencia ocurre porque cada empresa o cada firma tiene una estructura de costos diferente. Esta estructura de costos rojos es la que le corresponde a la firma A y esta firma A entonces venderá con el objetivo de maximizar sus beneficios X sub A, punto en el que costo marginal es igual a con el ingreso marginal, y el precio lo definirá su demanda, el precio que cobraría la empresa A. Si los costos de la firma B son como los que aparecen a continuación, tenemos que la empresa B va a vender X sub B y el precio que están dispuestos a pagar los consumidores es P sub B. La pregunta que nos hacemos es, si nosotros partimos de que los consumidores son racionales, ¿a qué empresa le van a comprar? ¿A la empresa A o a la empresa B? Lo que nos dice siempre la teoría económica es que siempre compraremos los bienes al menor precio posible, es decir, que en este caso el precio que vamos a pagar será el precio B. Luego, la empresa A, si quiere seguir en el mercado, tendrá que aceptar este precio B como un dato, reduciendo sus beneficios, que en ambos casos son superiores a los normales, es decir, cambiando el objetivo. Ya no maximiza sus beneficios, sino que tiene como objetivo permanecer en el mercado a costa de reducir parte de sus beneficios. Hablaremos a continuación del caso de rigidez de precios. Estamos siempre en el corto plazo, todos los equilibrios que vimos refieren al corto plazo. En este caso, entonces, vamos a tener como supuesto de la rigidez de precios que es un mercado que, si bien las empresas actúan independientemente, tienen mucho conocimiento del comportamiento del resto de las empresas, porque es un mercado maduro, es decir, hace muchos años que las empresas están en el mercado. ¿Y cuáles son los supuestos que hay en este mercado? Que se ha establecido entre las empresas existentes un precio que resulta conveniente a los intereses de todas ellas. Y ese es el precio que van a cobrar los consumidores. Ahora, ¿qué pasa cuando este precio deja de ser el fijado y una de las empresas cambia su política? Si una de las empresas baja el precio, las demás la siguen, de manera tal de que cada empresa siga sosteniendo su participación en el mercado. Es decir, si a cada una le toca el 10% del mercado, seguirán teniendo el 10% del mercado. Es decir, que este descenso del precio de una de ellas no hará que ella gane, porque todas las otras también bajaron el precio. Ahora, ¿qué ocurre si esta empresa decide subir el precio? En este caso, las otras no la siguen, es decir, que siguen cobrando más barato. En consecuencia, la empresa que subió el precio perderá participación en el mercado, es decir, venderá menos unidades a cada uno de estos precios superiores. Entonces, para llevar todos estos supuestos a nuestro gráfico, partiremos de la demanda que le corresponde a una de las firmas, que, como hemos dicho en los supuestos, puede ser el 10% del mercado. Y este precio que satisface a todas las empresas será P1. Dijimos que si esta empresa baja el precio, su demanda será la misma que está acá, porque seguirá siendo el 10%. Ahora, si sube el precio, la firma va a perder participación, es decir, que va a vender menos cantidad cada uno de los precios. Luego, a precios mayores, la demanda tendrá esta forma, lo que nos muestra que a un precio un poco mayor no vende lo que definía la demanda original, sino que ahora va a vender menos. Luego, la demanda de esta firma será de esta forma. Es una demanda quebrada al nivel del precio P sub 1, se denomina demanda de Cournot. Como la demanda tiene dos tramos diferentes, el ingreso marginal que le corresponde a esta demanda también va a tener algunas características particulares. Así, si trazamos el ingreso marginal de la demanda original, es este de línea de puntos que
graficamos originalmente. Y si trazamos el ingreso marginal que le corresponde a la demanda para precios mayores a P1, ese ingreso marginal será del doble dependiente de ese tramo de demanda. Luego, entre 0 y el punto de quiebre, el ingreso marginal será el que corresponde a la demanda de precios mayores a P1. En el punto de quiebre hay una discontinuidad y luego continúa por el ingreso marginal de la demanda original. Es decir, que para esto tendrán que ser muy cuidadosos y tener en cuenta cuál es la elasticidad de cada una de las demandas. Una vez realizado el trazado del ingreso marginal, para limpiar el gráfico vamos a sacar estas líneas de guiones blancas y tendremos entonces cuál es la demanda de esta firma y cuál es su ingreso marginal. Recordemos que nuestras empresas lo que buscan es maximizar sus beneficios, es decir, que necesitamos el costo marginal. Superponemos la función de costo marginal y costo medio, o sea, su estructura de costos, y operamos como hemos hecho hasta ahora. Costo marginal igual a ingreso marginal. Fíjense que esta intersección se da en el punto de discontinuidad del ingreso marginal, en ese tramo vertical del ingreso marginal. Ese punto proyectado hacia el eje de las X va a definir la cantidad de equilibrio. Y esa cantidad de equilibrio proyectada sobre la demanda va a definir el precio de equilibrio, que en este caso es P1. El beneficio, si ustedes lo miden, es superior a los normales, ya que para ese X1 el costo medio correspondiente está debajo del precio. ¿Por qué motivo se dice que en este mercado se presenta rigidez de precio? ¿Qué quiere decir que sea rígido el precio? Que no se mueve. Porque existe una sucesión de funciones de costo marginal o distintas estructuras de costo de la empresa para las cuales el precio y la cantidad de equilibrio no se modificará. Así supongamos que hay otra estructura de costos en la que solo graficaremos el costo marginal para evitar mayores confusiones con el gráfico. Tenemos, ese es el beneficio, ponemos otro costo como costo marginal X, y si ustedes realizan el análisis costo marginal igual a ingreso marginal, se da en el tramo discontinuo del ingreso marginal, por lo que la cantidad es X1, y proyectada esta cantidad hacia la demanda, el precio es P1. Si tuviésemos otra estructura de costos como la dada, la situación es exactamente igual. La intersección se da para X1 y el precio P1. Es decir, que para las infinitas estructuras de costos diferentes, cuyos costos marginales corten al ingreso marginal en el tramo discontinuo, precio y cantidad será la misma. De ahí la denominación del modelo. Todos los modelos que vimos hasta acá resultaron ser de corto plazo. En esta diapositiva analizaremos en el largo plazo para el caso de la acción independiente con rigidez de precio. Es decir, que vamos a tener nuestra demanda quebrada, como la que tuvimos en el gráfico anterior, y el ingreso marginal que le corresponde. Recordemos que el largo plazo es aquel tiempo de planificación en el que se puede definir cuál es la mejor escala de planta para llevar adelante un nivel de producción determinado. Entonces, si hablamos del largo plazo, tendremos que superponer las funciones de costo medio de largo plazo y de costo marginal de largo plazo. Luego, encontraremos el punto de equilibrio donde el costo marginal corta el ingreso marginal y el precio de equilibrio sobre la función de demanda que coincide con el precio de punto de quiebre de la función de demanda. Una vez definido entonces el punto de equilibrio, ya el empresario está en condiciones de decir cuál es el mejor tamaño de empresa, cuál es la mejor escala de planta para producir X1. Como en el caso del monopolio, fíjense que esa escala de planta está a la izquierda de la óptima. Es decir, que el costo medio de corto será tangente a la curva de costo medio de largo en el nivel X1. Y el costo marginal de corto pasará por el punto donde el costo marginal de largo
corta el ingreso marginal y por el mínimo del costo medio de corte. Esta entonces será la escala de planta que hace más eficiente el nivel de producción X1. El oligopolista, por supuesto, podrá tener beneficios normales si, por ejemplo, la curva de costo medio de largo plazo pasa justo por el punto de quiebre es decir, si ustedes elevan solamente la curva de costo medio de largo plazo, de manera tal que corte, pasa justo por el punto de quiebre de la curva de demanda del oligopolista, en ese caso tendrá beneficios normales. Es decir, que los beneficios en el largo plazo podrán ser diferentes, podrán oscilar de acuerdo a si entran nuevas empresas o no. En general, la solución lo que hace es evitar nuevas empresas, pero como acá estamos hablando de la acción independiente, es posible que puedan entrar nuevas empresas, dado que los beneficios son superiores a los normales, y este empresario se ubicará entonces posiblemente en un punto donde los beneficios sean normales, pero la eficiencia no es máxima, no se va a ubicar nunca en la escala de planta óptima. Como en el caso del monopolio, a la empresa oligopolista, cualquiera sea el modelo en el que estemos, se pueden aplicar medidas regulatorias, se le pueden poner precios máximos o estipular impuestos, tanto globales como específicos, para buscar esos objetivos que se buscaban en el monopolio. Y de la misma manera, se puede buscar la pérdida del bienestar buscando la diferencia entre el punto que diremos de competencia perfecta, que es el punto donde el costo marginal y la demanda son iguales, o sea, oferta igual a la demanda, y la pérdida del bienestar estará definido por el triángulo que está en el lado definido por la cantidad X1 y el triángulo que está arriba del costo marginal y por debajo de la demanda. Esta será entonces la medida de la pérdida del bienestar que siempre en los mercados imperfectos tendremos cuando lo comparamos respecto de la competencia perfecta. A continuación vamos a analizar y presentar el mercado de competencia monopolística o monopólica. Este mercado se caracteriza por la existencia de muchas pequeñas empresas, es decir, que no tienen fuerte incidencia en la definición del precio del bien, incidencia individual, y por otro lado, el bien que producen es diferenciado, es decir, hay pequeñas variantes en cada uno de los bienes que lo hacen único. Este mercado se ejemplifica desde, por ejemplo, el servicio de peluquerías, la indumentaria, pequeños electrodomésticos. ¿Qué elementos tiene este mercado para acercarlo a la competencia? La existencia de muchas pequeñas empresas. ¿Y qué es lo que tiene de monopólico? El hecho de que los bienes sean diferenciados, es decir, estas pequeñas variaciones que hay en un bien que es altamente sustituto de otro porque satisface la misma necesidad, esa característica particular lo convierten en un bien único. Entonces es por esto que este tipo de mercado tiene esta definición. Entonces, un bien que tiene muchos sustitutos. Luego, si nosotros vamos a analizar el equilibrio en el largo plazo y pensamos que el bien que produce una de las pequeñas empresas tiene muchos sustitutos, la demanda que enfrentará este empresario tendrá una gran elasticidad a precio. Es decir, que la demanda, si bien no llega a ser perfectamente elástica, tiene muy poca pendiente. Si esta es la demanda, el ingreso marginal, recuerden que tiene el doble de pendiente, y para encontrar el equilibrio en el corto plazo, superpondremos el costo medio y el costo marginal, la estructura de costos de esta empresa, encontramos el punto en el que el costo marginal se iguala al ingreso marginal en la búsqueda del máximo beneficio, y esta empresa entonces producirá y venderá X1 unidades del bien, y cobrará por cada una de esas unidades P1. Obtendrá beneficios superiores a los normales, cuantificados
por la distancia que hay entre P1 y costo medio 1 por la cantidad X1. Entonces, estos son los beneficios del empresario en el corto plazo, un empresario de competencia monopolística. Este empresario, entonces, ¿qué tipo de beneficios está recibiendo? Recibiendo beneficios superiores a los normales, es decir, que obtiene más de lo que hubiese recibido en la mejor alternativa desechada. ¿Qué tipo de beneficios puede tener este empresario en el corto plazo? Podría tener beneficios superiores a los normales, normales o inferiores a los normales, y decidir o no seguir produciendo cuando sean inferiores a los normales de acuerdo a cómo se presente el futuro para la actividad. ¿Qué ocurre en el largo plazo? En el largo plazo tendremos entonces la demanda y su ingreso marginal y el horizonte de planeamiento o la curva de costo medio de largo plazo, y en el largo plazo entonces tendremos que elegir cuál es la mejor escala de plan. ¿Qué diferencia hay en este tipo de mercado respecto del mercado del oligopolio cuando las empresas se colusionan o del monopolio? En este mercado las empresas pueden acceder al mercado, es decir, que cuando en este mercado haya beneficios superiores a los normales, nuevas empresas ingresarán al mercado. O cuando los beneficios sean inferiores a los normales, algunas empresas abandonarán el mercado. Luego, para que una firma y el mercado de competencia monopolística estén en equilibrio, cada una de las firmas tendrá que recibir beneficios normales. En este caso, entonces, nosotros definimos cuál es el ingreso marginal igual al costo marginal y cuál es el precio sobre la función de demanda, y el equilibrio se va a dar cuando la escala de planta a construir, el tamaño de la empresa a generar, sea tal que los beneficios sean igual a cero, es decir, que la curva de costo medio de corto plazo haga tangencia a la curva de costo medio de largo plazo, precisamente a ese nivel de precios P1. El costo marginal de corto, recuerden, lo tienen que trazar cruzando con ese costo marginal de corto el punto donde el ingreso marginal y el costo marginal se igualan y el mínimo del costo medio de corto plazo. En este punto, entonces, nosotros tenemos que la firma está recibiendo beneficios normales, con lo que no hay ningún tipo de estímulo para que entren nuevas empresas o salgan las empresas existentes, porque esta empresa que estamos analizando está recibiendo exactamente lo mismo que hubiese recibido en la mejor alternativa desechada. Si observamos este gráfico, vemos también que, como en el caso del monopolio y del oligopolio, en el largo plazo se alcanza el equilibrio ubicándose en una curva de costo medio de corto plazo menor a la óptima, es decir, no está en el mínimo del costo medio de largo plazo, con lo que tampoco se aprovechan todas las economías de escala, es decir, que no se utilizan de la manera más eficientemente posible todos los factores productivos. También en el caso del mercado de competencia monopolística, vemos que el bienestar se ve reducido porque el punto donde el costo marginal de largo corta a la demanda, que sería el punto de equilibrio de competencia perfecta, se da para una mayor cantidad y un precio menor. Es decir, que en la sociedad existe pérdida del bienestar ante la existencia de este mercado imperfecto. Y como en el caso del oligopolio y el monopolio, también para la competencia monopolística se podrán poner impuestos o fijar precios máximos de acuerdo a lo que las autoridades económicas entiendan conveniente. Con esto entonces hemos terminado la tercera parte de esta unidad número 4.